El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a meditar en un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mire, lo que nosotros, como nosotros actuamos, de alguna manera nosotros lo trasladamos a nuestra familia. Nosotros somos de alguna manera canales del Señor. Esto está en el plano de los cristianos y de los no cristianos también. Ya el Señor nos creó así. Por eso cuando el enemigo entra en una familia, de alguna manera va tomando toda la familia. Y por generación en generación se repiten conductas, patrones, acciones, porque ahí está el enemigo que se enraizó en una familia. Cuando uno viene a Cristo, rompe con esa atadura, quiebra esa atadura y comienza una nueva historia. Y a partir de Cristo y a partir de nuestro comportamiento con el Señor, esa historia se va repitiendo hacia abajo, hacia nuestros hijos, nuestros nietos. Esa conducta se mantiene porque el Señor está en esa familia. Hemos predicado bastante acerca de la familia durante la cuarentena y el valor de ella, la importancia, cuando tuvimos que estar recluidos y no salir absolutamente para ningún lugar, salvo alguna cosa de extrema necesidad. Entonces, ya hablamos un poquitito de esa bendición y hoy vamos a ver otro ejemplo, otro más. Porque todo esto nos va a ayudar a seguir viendo a nuestra familia y cómo nuestra conducta determina la conducta de ellos también, ¿sí? Hebreos capítulo 11, dijimos, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Bueno, la historia nos dice que el pueblo de Israel había crecido sobremanera en Egipto y entonces los egipcios lo temieron, ¿no? Dijeron, son muchos, si se levantan en batalla contra nosotros podemos tener un problema, hagamos algo, vamos a esclavizarlos, vamos a utilizarlos como mano de obra y eso fue lo que hicieron y el pueblo de Israel seguía creciendo. Entonces dijeron, vamos a hacer algo, vamos a matar a todos los niños varones, ¿sí? Para que al no haber varones, no va a haber producción de israelitas. Y acá aparecen los padres de Moisés. Dice que lo vieron niño hermoso. Yo creo que todos los padres cuando un nene nace lo ven hermoso, ¿no? Allí el padre está enamorado de ese bebé y tiene halagos, nada más que halagos para esa criatura, sea varón o sea mujer. Lo importante acá fue la actitud de los padres porque dice, no temieron el decreto del rey. Y estos días es un día donde hay mucho temor, mucha gente está atemorizada. El tema del COVID es realmente la razón de su temor y también todo lo que los medios de comunicación nos infundieron. Esa preocupación, esa intención de frenar la salida de la gente porque desconfiaban, lógicamente, que las personas no iban a obedecer si no le infundían una cantidad de información y a través del temor recluirlos. El tema es que hay muchas personas que no les importó para nada y tienen una conducta anti-COVID, digamos, ¿no? Haciendo las cosas que no tienen que hacer. Pero hay otras personas a las cuales les dañó y mucho. Y cristianos también les dañó y mucho. Yo quiero decirte, mi hermano querido, que cuando vos tenés temor en tu corazón, ese temor se traslada a tu familia. Y si vos tenés un corazón de fe, un corazón seguro en el Señor, de saber que por más que sea el decreto del rey, no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando del imperio más importante de entonces. No sé cuál es el imperio más importante al día de hoy. Algunos dicen uno, otros dicen otro. No interesa eso. Lo que sí interesa es que era un decreto
fuerte. Cuando el faraón dijo había que matar a todos los chicos, realmente era un decreto fuerte. Si no lo hacían, mataban a toda la familia. Es decir, que el temor de ellos, si lo tuvieran, no era infundado. Era un decreto, era una orden, era una ley. Y nosotros, mi hermano querido, hemos guardado todas las cosas en la iglesia, hemos respetado todo lo que nos pidieron para que nosotros nos cuidemos, porque nos dieron permiso. No abrimos la iglesia sin el permiso del municipio para hacerlo. Lo hicimos con el permiso, pero no tenemos que dejar que el temor llene nuestro corazón. Porque si nosotros tenemos temor, vamos a transmitir temor a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a enfrentar este mundo con temor. Van a enfrentar este mundo de esta manera. Y cuando una persona está gobernada por el temor, no logra nada. Porque en la vida necesitamos valentía. El Señor nos dijo en su palabra que los valientes arrebatan el reino. El Señor le dijo a Josué, un tipo valiente: esfuérzate y sé muy valiente. Mi hermano, nosotros tenemos que mostrar valentía en este tiempo. Por supuesto que el COVID no es algo irreal, no es una mentira, es una verdad. Hay gente que se ha enfermado y hay gente que ha fallecido de ello. Pero nosotros no podemos tener temor, no podemos someternos al temor. Tenemos una familia a la cual tenemos que enfrentar, enseñarle a creer que el Señor nuestro es poderoso y nos gobierna y nos protege y que nada nos va a pasar. Y si algo nos llega a pasar, el Señor es nuestro sanador. Recuerden, mi hermano, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo. ¿Por qué? El libro de Romanos nos dice, el libro de Génesis no nos dice nada, pero el libro de Romanos sí. Él dice que Abraham creía que Dios era poderoso para resucitarlo de entre los muertos. Él iba a matar a su hijo por la orden de Dios. Su fe era tan grande que decía: aunque yo lo mate, el Señor lo va a resucitar, porque es el hijo de la promesa. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Cuando nosotros leíamos esto antes del coronavirus, nosotros no nos veíamos adentro de la situación. Pero ahora que hay este temor de contagiarse y hablan de la segunda ola y que la única solución es la vacuna y etcétera, etcétera, todo lo que los medios dicen. Pero acá la palabra nos está hablando. Primeramente, Abraham no tuvo ningún reparo. Él sabía que Dios era todopoderoso. Y acá los padres de Moisés lo vieron hermoso. Todos los padres ven a sus hijos hermosos, pero no temieron el decreto del rey. La palabra del Señor nos dice en el versículo 27, algunos versículos más adelante: por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta? El patrón de conducta de los padres se trasladó en la vida de Moisés. Durante el tiempo que ellos lo tuvieron a ese niño, porque después fue prohijado por la hermana de Faraón. Estuvo en el palacio del rey. Los padres no tuvieron mayor contacto con él. Sin embargo, el tiempo que tuvieron a Moisés, ellos le inculcaron fe. Le inculcaron en su corazoncito que hay un Dios todopoderoso, un Dios invisible pero grande, un Dios que te va a cuidar, que te va a guardar. Y la actitud valiente de estos padres hizo que Moisés creciera dentro de él, no con temor. Si sus padres hubiesen tenido temor, probablemente Moisés hubiera muerto o sencillamente hubiese sido una persona de temor. Pero vemos acá que la valentía, la fe de los padres se trasladó también en la vida de Moisés. Y Moisés, ¿cómo procedió? ¿Cómo actuó? Los padres no temieron al decreto del rey. Y Moisés no temió la ira del rey. Un decreto es un decreto para todos. Y el que no lo cumple es ajusticiado.
Pero el faraón no sabía quién eran los padres de Moisés. Ahora, este faraón sí sabía quién era Moisés. Sí lo conocía. Y este faraón estaba muy airado con Moisés, muy airado. Porque realmente hubo una situación entre Moisés y el faraón que lo llevó a Faraón a tener una ira muy grande. Sin embargo, Moisés no llenó su corazón de temor, porque adentro de su corazón estaba la fe de sus padres. Sus padres habían procedido con fe y esa fe todavía estaba en el corazón de Moisés. Y pudo enfrentarse a esa ira como viendo al invisible. A donde Moisés iba, él veía a Dios con él. Se sostuvo viendo a un Dios que no veía, sabiendo que había un Dios que estaba con él, aunque quizás no lo sentía con toda la confianza, con toda la sensación, pero sí estaba lleno de confianza hacia Dios. Mi hermano querido, cada uno de ustedes están retomando su vida. El COVID se está retrayendo y no tenemos que vivir atados al temor. Tenemos que vivir creyendo en el Señor. Y si nos llega a pasar algo, Dios es suficiente para sanarnos, para librarnos, para guardarnos y para protegernos. Recuerden que quien les está hablando fue una persona que tuvo pronóstico de muerte todos los días, durante casi 30 días. Todos los días le decían a mi esposa que yo me iba a morir. Las enfermeras que estaban a cargo mío en la terapia me veían morir todos los días. Cada vez que yo me dormía, ellos pensaban que me estaba muriendo. Y yo me dormía por la medicación que me daban. Pero les estoy hablando vivo, porque hay un Dios vivo. Y hay un Dios poderoso. Y cuando Dios quiere hacer algo, nadie se lo impide. Pero cuando Él lo quiere impedir, nadie va a mover la mano del Señor. Mi hermano, no tengas temor. Transmitile fe y seguridad a tus hijos en estos días. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos porque tú, Señor, nos das fe y esa fe es una fe valiente. Señor, para enfrentarse a los decretos de los reyes más grandes, Señor, los reyes más airados. Señor, el COVID puede estar airado, el COVID puede ser una enfermedad tremenda, pero nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos guarda, que nos cuida y que ha guardado nuestro depósito allí en su presencia eternamente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.